Terror y nada más presenta. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. Son las 11:33. Bienvenidos a un mundo de horror, miedo y tinieblas. Bienvenidos al mundo de terror y nada más. Terror y nada más, en directo. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más, y bienvenidos a un nuevo programa de miedo dentro de nuestras emisiones en directo. En miedo temblaremos con las grandes obras de los grandes autores de la literatura universal. Nos aterrorizaremos con los espeluznantes relatos de horror de nuestro equipo Terror y nada más. Y nos espantaremos con los relatos que vosotros, nuestras hordas del horror, terror y nada más, mandéis a nuestro email de contacto habitual. Esta noche cuento los estudios Terror y nada más con mi compañero y amigo Miguel Ángel Pulido. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de Terror y nada más. Pues bienvenidos a todos a esta segunda cita en Terror y nada más en directo. Esperemos que disfrutéis con el terror y el miedo como nosotros lo haremos seguro. Bienvenidos. Muy bien. También contamos con una reciente incorporación a nuestras filas del horror, una vampiresa que os lo hará pasar de miedo con miedo. Buenas noches, Celia Fernández. Buenas noches, Antonio, Miguel Ángel, y buenas noches a todos los oyentes de Terror y nada más. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche en esta segunda edición de Terror y nada más en directo. Empecemos, Antonio. Bien, pues con estos dos amigos del horror, terror y nada más, vamos a emitir dentro de Miedo los 3 primeros capítulos de una de las más conocidas y aterradoras obras de su autor, el gran Howard Phillips Lovecraft. Estamos hablando del horror de Dunwich. Sin duda nos espera una noche llena de terror y miedo. Pero como solemos hacer antes, os vamos a comentar un poco sobre el autor y sobre esta obra en concreto. Miguel Ángel Pulido nos va a hablar de Lovecraft muy brevemente, ya que en posteriores emisiones continuaremos dando datos de este autor. En este caso vamos a escuchar la primera parte de la biografía del autor. Adelante, Miguel Ángel. Howard Phillips Lovecraft nace en Providence, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890, como hijo único de Winfield Scott Lovecraft y Sarah Susan Phillips Lovecraft. En su niñez solía frecuentar parajes apartados y extraños para dar rienda suelta a su imaginación, entre otras cosas, para escapar de la atadura a la que le obligaba su madre insistiéndole en que era feo y nunca llegaría a triunfar. Cuando Lovecraft contaba 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa que lo dejó incapacitado. El 19 de julio de 1898 fallece su padre después de un doloroso periplo de diversos hospitales, decayendo la educación del joven Lovecraft en su madre, sus tías y sobre todo su abuelo materno, Winfield Van Buren Phillips, figura esta muy importante para el posterior desarrollo de la obra de Lovecraft. Su abuelo fomentó en Lovecraft el hábito de la lectura, no tardando en descubrir la fabulosa biblioteca de su abuelo, en la que devoró ávidamente multitud de obras de todo tipo y género, incluidos libros de astronomía y química. Apenas fue a la escuela un año completo, debido a su delicado estado de salud, tiempo que dedicaría a leer e informarse de todo tipo de temas. En 1904 muere su abuelo, afectando enormemente a Lovecraft, que cuenta en ese momento con 14 años. Aunque su mentalidad respondía a un racionalismo empirista, a Lovecraft le atraía la literatura imaginativa, seguramente influido por su escepticismo.
encerrado en el pesimismo de la soledad y considerando que el pensamiento humano es el espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra. Su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en Weird Tales en 1923, fue Dagon. Sobre esta época comenzó a formarse una enorme red de admiradores, entre los que se encontraban Robert Bloch, Carl Aston Smith y Robert E. Howard, creador este último de Conan el Bárbaro. La extensión y frecuencia de sus cartas lo convertían en uno de los más prolíficos escritores del género epistolar. Según su biógrafo, a lo largo de su vida, Lovecraft escribió alrededor de 100.000 cartas. Y aquí nos vamos a quedar en la noche de hoy, continuando con esta biografía del maestro Lovecraft en programas posteriores. Bien, Miguel Ángel, gracias por estos datos biográficos que nos permiten conocer mejor la obra de este genial autor. Ahora, y antes de dar paso al primer capítulo del horror de Dunwich, relato que nos ocupa esta noche, nuestra compañera Celia nos va a dar algunos datos sobre el mismo. Adelante, Celia. El horror de Dunwich es un relato corto escrito por Howard Philip Lovecraft en 1928 y publicado por Weird Tales en marzo de 1929. Transcurre en el pueblo ficticio de Dunwich, Massachusetts. En este relato se nos cuenta con todo lujo de detalles la aterradora y siniestra historia de la familia Wateley, residente en Dunwich. Viviremos desde el pasado de brujo del viejo Wateley hasta el extraño nacimiento del vientre de Lavinia Wateley de un siniestro ser de nombre Wilbur Wateley. Se lo considera una de las obras principales de los mitos de Cthulhu. Bien, hordas del horror, terror y nada más. Es el momento de penetrar en las fauces del miedo y del horror juntos. Sigamos el ritual establecido para que nadie quede al libre albedrío, ya que este hecho puede significar una muerte segura. ¿Preparados? Apagad las luces. Permaneced en la oscuridad o encended una vela y no os separéis de su llama por nada del mundo. Acomodaos en vuestros sillones o camas. Subid el volumen de vuestros equipos. Cerrad los ojos. Liberad vuestra imaginación. En este momento estamos todos juntos. Nuestra mente ahora es una ante el horror y el miedo. Preparados para el capítulo primero del horror de Dunwich por Howard Philip Lovecraft. El horror de Dunwich. Capítulo primero. Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts
Se equivoca de dirección al llegar al cruce de la carretera de Aylesbury. Nada más pasar Dean's Corners, verá que se adentra en una extraña y apenas poblada comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez más el sinuoso camino de tierra. Los árboles de los bosques son allí de unas dimensiones excesivamente grandes, y la maleza, las zarzas y la hierba alcanzan una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, los campos cultivados son muy escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a preguntar nada a las arrugadas y solitarias figuras que de cuando en cuando se ve escrutar desde puertas medio derruidas o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y hurañas que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando desde un alto del camino se divisan las montañas que se alzan por encima de los tupidos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma demasiado ovalada y simétrica como para pensar en una naturaleza apacible y normal, y a veces pueden verse recortados con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por altas columnas de piedra que coronan la mayoría de las cimas montañosas. El camino se halla cortado por barrancos y gargantas de una profundidad incierta, y los toscos puentes de madera que los salvan no ofrecen excesivas garantías al viajero. Cuando el camino inicia el descenso, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una honda repulsión, y hasta llega a invadirle al viajero una sensación de miedo, cuando al ponerse el sol, invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos, y las luciérnagas en anormal profusión se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrísono croar de los sapos. Las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre las que nace. A medida que el viajero va acercándose a las montañas, repara más en sus frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen a distancia, pero tiene que seguir adelante, pues no hay camino que permita eludirlas. Pasado un puente cubierto, puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río
y la ladera cortada a pico de Round Mountain, y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres de estilo holandés en ruinoso estado, que hacen pensar en un periodo arquitectónico anterior al de la comarca circundante. Y cuando se acerca más no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas, y que la iglesia, con el capitel quebrado, alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una vez atravesado el túnel, es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar y, siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez traspuestas las cumbres montañosas hasta volver a desembocar en la carretera de Aylesbury. Una vez allí, es posible que el viajero se entere de que ha pasado por Dunwich. Apenas se ven forasteros en Dunwich, y tras los horrores padecidos en el pueblo, todas las señales que indicaban cómo llegar hasta él han desaparecido del camino. No obstante ser una región de singular belleza, según los cánones estéticos en boga, no atrae para nada a artistas ni a veraneantes. Hace 2 siglos, cuando a la gente no se le pasaba por la cabeza reírse de brujerías, cultos satánicos o siniestros seres que poblaban los bosques, daban muy buenas razones para evitar el paso por la localidad. Pero los racionales tiempos que corren, silenciado el horror que se desató sobre Dunwich en 1928 por quienes procuran por encima de todo el bienestar del pueblo y del mundo, la gente elude el pueblo sin saber exactamente por qué razón. Quizá el motivo de ello radique, aunque no puede aplicarse a los forasteros desinformados, en que los naturales de Dunwich se han degradado de forma harto repulsiva, habiendo rebasado con mucho esa senda de regresión tan común a muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los vecinos de Dunwich han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien definidos. Su nivel medio de inteligencia es increíblemente bajo, mientras que sus anales despiden un apestoso tufo a perversidad y asesinatos semiencubiertos, a incestos y a infinidad de actos de indecible violencia y maldad. La aristocracia local, representada por los 2 o 3 linajes familiares que vinieron procedentes de Salem en 1692, ha logrado mantenerse algo por encima del nivel general de degeneración, aunque numerosas ramas de tales linajes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe, que solo restan sus apellidos como recordatorio del origen de su desgracia. Algunos de los Wateley y de los Bishop siguen aún enviando a sus primogénitos a Harvard y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez regresan a las semiderruidas techumbres de estilo holandés bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron.
ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror, puede decir qué le ocurre a Dunwich, aunque las viejas leyendas aluden a idolátricos ritos y cónclaves de los indios, en los que invocaban misteriosas figuras provenientes de las grandes montañas rematadas en forma de bóveda, al tiempo que oficiaban salvajes rituales orgiásticos contestados por estridentes crujidos y fragores salidos del interior de las montañas. En 1747, el reverendo Abijah Hadley, recién incorporado a su ministerio en la iglesia congregacional de Dunwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza de Satanás y sus demonios que se cernía sobre la aldea, en el que entre otras cosas dijo: No puede negarse que semejantes monstruosidades, integrantes de un infernal cortejo de demonios, son fenómenos harto conocidos como para intentar negarlos. Las impías voces de Azazel y de Buzrael, de Belcebú y de Belial, las oyen hoy saliendo de la tierra más de una veintena de testigos de toda confianza. Y hasta yo mismo, no hará más de 2 semanas, pude escuchar toda una locución de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos, gritos y silbidos que allí se oían no podían proceder de nadie de este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de recónditas simas que únicamente a la magia negra les ha dado descubrir y al diablo penetrar. No había pasado mucho tiempo desde la lectura de este sermón, cuando el reverendo Hadley desapareció sin que se supiera más de él, si bien sigue conservándose el texto del sermón impreso en Springfield. No había año en que no se oyese y diese cuenta de estrepitosos fragores en el interior de las montañas, y aún hoy tales ruidos siguen sumiendo en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores en las inmediaciones de los círculos de rocosas columnas que coronan las cumbres montañosas, y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos, mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Devil's Hop Yard, una ladera totalmente baldía, en la que no crecen ni árboles, ni matorrales, ni hierba alguna. Por si fuera poco, los naturales del lugar tienen un miedo cerval a la algarabía que arma en las cálidas noches la legión de chotacabras que puebla la comarca. Afirman que tales pájaros son psicopompos, que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus pavorosos chirridos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atrapar el alma fugitiva en el momento en que abandona el cuerpo, se ponen a revolotear al instante y prorrumpen en diabólicas risotadas, pero si ven frustradas sus intenciones, se sumen poco a poco en el silencio. Claro está que dichas historias ya no se oyen, y no hay quien crea en ellas, pues datan de tiempos muy antiguos. Dunwich es un pueblo increíblemente viejo, mucho más que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur aún pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa de los Bishop, construida con anterioridad a 1700, en tanto que las ruinas del molino que hay en la cascada, construido en 1806, constituyen la pieza arquitectónica más reciente de la localidad. La industria no arraigó en Dunwich, y el movimiento fabril del siglo XIX resultó ser de corta duración en la localidad. Con todo, lo más antiguo son las grandes circunferencias de columnas de piedra toscamente labradas que hay en las cumbres montañosas, pero esta obra se atribuye por lo general más a los indios que a los colonos. Restos de cráneos y huesos humanos, hallados en el interior de dichos círculos y en torno a la gran roca en forma de mesa de Sentinel Hill, apoyan la creencia de que tales lugares fueron en otras épocas enterramientos de los indios Pocumtuck, aun cuando numerosos etnólogos, obviando la práctica imposibilidad de tan disparatada teoría, siguen empeñados en creer que se trata de restos caucásicos.
Esta noche han escuchado El horror de Dunwich, capítulo primero, por Howard Phillips Lovecraft. Han intervenido en este relato Antonio Reverte Lucena como narrador, David Ramírez como reverendo Abijah Hadley, guión y montaje Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más, 2012. Bien, hordas del horror, terror y nada más. Hemos escuchado el primer capítulo del horror de Dunwich. Hemos conocido juntos Dunwich. Y a partir de ahora comenzaremos a ver y a sentir el horror que allí sucedió. Cuando son las 11:59, bueno, las 12 justo acaban de dar, pasamos al segundo capítulo del horror de Dunwich por Howard Phillips Lovecraft. Sintamos el miedo y vivamos el terror juntos de nuevo. El horror de Dunwich, capítulo segundo. Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja grande y parcialmente deshabitada, levantada sobre una ladera a 4 millas del pueblo y a una media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de 1913, a las 5 de la mañana, nació Wilbur Whately. La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, que los vecinos de Dunwich curiosamente observan bajo otro nombre, y además por el fragor de los ruidos que se oyeron en la montaña y por el alboroto de los perros de la comarca que no cesaron de ladrar en toda la noche. También cabe hacer notar, aunque ello tenga menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Whately. Era una albina de 35 años de edad, un tanto deforme y sin el menor atractivo,
que vivía en compañía de su anciano y medio enloquecido padre, de quien durante su juventud corrieron los más espantosos rumores sobre actos de brujería. Lavinia Wateley no tenía marido conocido, pero siguiendo la costumbre de la comarca no hizo nada por repudiar al niño, y en cuanto a la paternidad del recién nacido, la gente pudo, y así lo hizo, especular a su gusto. La madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo, que tanto contrastaba con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina, y cuentan que se la oyó susurrar multitud de extrañas profecías sobre las extraordinarias facultades de que estaba dotado el niño y el impresionante futuro que le aguardaba. Lavinia era muy capaz de decir tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria quien encantaba correr por las montañas cuando se desataban atronadoras tormentas, y que gustaba de leer los voluminosos y añejos libros que su padre había heredado tras 2 siglos de existencia de los Wateley, libros que empezaban a caerse a pedazos de puro viejos y apolillados. En su vida había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Wateley le había enseñado. De siempre habían temido los vecinos de la localidad la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Wateley y la inexplicable muerte violenta que sufrió su mujer cuando Lavinia apenas contaba 12 años no contribuyó en nada a hacer popular el lugar. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse a visiones alucinantes y grandiosas, a la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre apenas se veía reducido por los cuidados domésticos en una casa en que ni los menores principios de orden y limpieza se observaban desde hacía tiempo. La noche en que Wilbur nació pudo oírse un grito espantoso, que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros, pero que se sepa, ni médico ni comadrona alguna estuvieron presentes en su llegada al mundo. Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasada una semana, en que el viejo Wateley recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Dunwich y se puso a hablar de forma incoherente al grupo de aldeanos reunidos en la tienda de Osborne. Parecía como si se hubiera producido un cambio en el anciano, como si un elemento subrepticio nuevo se hubiese introducido en su ennubilado cerebro, transformándole de objeto en sujeto de temor, aunque a decir verdad no era persona que se preocupase especialmente por las cuestiones familiares. Con todo mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija, y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después por quienes entonces escucharon sus palabras. Vamos, Wateley. Ese niño está maldito al igual que tu hija Lavinia. ¿Cómo explica si no los estruendos y gritos infernales en las montañas, la maldita noche en que nació Wilbur? ¿Y qué podemos decir del padre? Nadie sabe cómo pudo quedar embarazada tu hija. No se le conoce novio alguno en Dunwich, ni creo que nadie en este pueblo en su sano juicio quisiera preñarla. Todos sabemos la mala fama que tiene tu familia en Dunwich, siempre relacionada con la brujería y las artes oscuras. Solo nos queda pensar que Wilbur es fruto del mal. Me traes sin cuidado lo que piense la gente. Si el hijo de Lavinia se parece a su padre, será bien distinto de cuanto puede esperarse.
No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos aledaños. Lavinia ha leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni siquiera sois capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Aylesbury. Y si supierais la mitad de cosas que yo, no desearíais mejor casamiento por la iglesia ni aquí ni en ninguna otra parte. Escuchad bien esto que os digo. Algún día oiréis todos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo Zachariah Wateley, de la rama aún no degenerada de los Wateley, y Mamie Bishop, la mujer con quien vivía desde hacía años Earl Sawyer. La visita de Mamie obedeció a la pura curiosidad, y las historias que contó confirmaron sus observaciones, en tanto que Zachariah fue por allí a llevar un par de vacas de raza Alderney que el viejo Wateley le había comprado a su hijo Curtis. Dicha adquisición marcó el comienzo de una larga serie de compras de ganado vacuno por parte de la familia del pequeño Wilbur, que no finalizaría hasta 1928, el año en que el horror se abatió sobre Dunwich. Pero en ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo de Wateley estuviese lleno hasta rebosar de ganado. A ello siguió un periodo en que la curiosidad de ciertos vecinos de Dunwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían precariamente en la empinada ladera, justo por encima de la vieja granja, y jamás pudieron contar más de 10 o 12 anémicos y casi exangües ejemplares. Debía ser una plaga o enfermedad, originada quizá en los insalubres pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminados del inmundo establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de Wateley. Extrañas heridas o llagas semejantes a incisiones parecían cebarse las vacas que podían verse paseando por aquellos contornos, y 1 o 2 veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur, algunas personas que fueron a visitar a los Wateley creyeron ver llagas similares en la garganta del anciano canoso y sin afeitar, y en la de su desaliñada y desgreñada hija Albina. En la primavera que siguió al nacimiento de Wilbur, Lavinia reanudó sus habituales correrías por las montañas, llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de tez oscura. La curiosidad de los aldeanos hacia los Wateley remitió tras ver al retoño, y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el portentoso desarrollo del recién nacido, visible de un día para otro. La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante, pues a los 3 meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se observa en niños menores de 1 año. Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una ponderación harto singulares en una criatura de su edad, y prácticamente nadie se asombró cuando a los 7 meses comenzó a andar sin ayuda alguna, con pequeñas vacilaciones que al cabo de 1 mes habían desaparecido por completo. Al poco tiempo, exactamente la víspera de Todos los Santos, pudo divisarse una gran hoguera a medianoche en la cima de Sentinel Hill, allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa en medio de un túmulo de antiguas osamentas. Por el pueblo corrieron toda clase de rumores a raíz de que Silas Bishop, de la rama no degradada de los Bishop, dijese haber visto al chico de los Wateley subiendo a toda prisa la montaña delante de su madre, justo 1 hora antes de advertirse las llamas. Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión que le había llevado allá, al divisar fugazmente, a la luz del farol que portaba, a las 2 figuras que corrían montaña arriba. Madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre la maleza, y Silas, que no salía de su asombro, creyó ver que iban enteramente desnudos. Al recordarlo posteriormente no estaba del todo seguro por cuanto al niño respecta, y cree que es posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro.
Lo cierto es que a Wilbur nunca volvió a vérsele, al menos vivo y en estado consciente, sin toda su ropa encima y ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo real o supuesto en su indumentaria parecía irritarle muchísimo. Su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era tremendamente marcado, algo que no se explicaría del todo hasta 1928, año en que el horror se abatió sobre Dunwich. Por el mes de enero, entre los rumores que corrían por el pueblo, se hacía mención de que el rapaz negro de Lavinia había comenzado a hablar cuando apenas contaba 11 meses. Su lenguaje era impresionante, tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región, como por la ausencia del balbuceo infantil apreciable en muchos niños de 3 y 4 años. No era una criatura parlanchina, pero cuando se ponía a hablar parecía expresar algo inaprensible y totalmente desconocido para los vecinos de Dunwich. La extrañeza no radicaba en cuanto decía, ni en las sencillas expresiones a que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus facciones se caracterizaban asimismo por una nota de madurez, pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón, la nariz firme y precozmente perfilada, junto con la expresión de los ojos, grandes, oscuros y de rasgos latinos, hacían que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia fuera de lo común. Pese a su aparente brillantez, era empero rematadamente feo. Desde luego algo de chotuno o animal había en sus carnosos labios, en su tez amarillenta y porosa, en su áspero y desgreñado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir aversión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y abuelo, y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir se hallaba salpicado de referencias al pasado de brujo del viejo Wateley, y a cómo retumbaron las montañas cuando profirió a pleno pulmón el espantoso nombre de Yog-Sothoth, en medio de un círculo de piedras, y con un gran libro abierto entre sus manos. Yo te invoco, Yog-Sothoth. Los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño, hasta el punto de que continuamente se veía obligado a defenderse de sus amenazadores ladridos. Bien, hordas del horror, terror y nada más. Hemos escuchado el segundo capítulo del horror de Dunwich, de Lovecraft.
Hemos conocido Dunwich, hemos conocido a los Wateley, esa familia con amenazas de brujería, de una madre con su hijo que corre montaña arriba extrañamente, un hijo Wilbur Wateley con unas facciones y características más de monstruo que humanas. En fin, vamos a ver qué nos depara el capítulo 3 del horror de Dunwich de Lovecraft. Vivamos el miedo y sintamos el terror juntos una vez más esta noche. El horror de Dunwich. Capítulo 3. Entretanto, el viejo Wateley siguió comprando ganado sin que se viera incrementar el número de su cabaña. Asimismo, taló madera y se puso a restaurar las partes hasta entonces sin utilizar de la casa, un espacioso edificio con el tejado rematado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta entonces, las 3 habitaciones en estado menos ruinoso de la planta baja habían bastado para albergar a su hija y a él. El anciano debía conservar aún una fuerza prodigiosa para poder realizar por sí solo tan ardua tarea, y aunque a veces murmuraba cosas que se salían de lo normal, su trabajo de carpintería demostraba que conservaba el sano juicio. Empezó las obras nada más nacer Wilbur, tras poner un día en orden uno de los numerosos cobertizos donde se guardaban los aperos, entablarlo y colocar una nueva y resistente cerradura. Ahora, al emprender las obras de reparación del abandonado piso superior, demostró seguir estando en posesión de excelentes facultades manuales. Su manía se reflejaba tan solo en un afán por tapar herméticamente con tablones todas las ventanas del ala restaurada, aunque a juicio de muchos el mero hecho de intentar repararla ya era una locura. Ya se explicaba mejor que quisiese acondicionar otra habitación en la planta baja para el nieto recién nacido, habitación esta que varios visitantes pudieron ver, si bien nadie logró jamás acceder a la planta superior herméticamente cerrada por gruesos tablones de madera. Revistió toda la habitación del nieto con sólidas estanterías hasta el techo, sobre las cuales fue colocando poco a poco y en orden aparentemente cuidadoso
Los antiguos volúmenes apolillados y los fragmentos sueltos de libros que hasta entonces habían estado amontonados de mala manera en los más insólitos rincones de la casa. Me han sido muy útiles, decía Wateley mientras trataba de pegar una página suelta de caracteres góticos con una cola preparada en el herrumbroso horno de la cocina. pero estoy seguro de que el chico sabrá sacar mejor provecho de ellos. Quiero que estén en las mejores condiciones posibles, pues todos van a servirle para su educación. Cuando Wilbur contaba 1 año y 7 meses, esto es, en septiembre de 1914, su estatura y en general las cosas que hacía se salían por completo de lo normal. Tenía ya la altura de un niño de 4 años, hablaba con fluidez y demostraba hallarse dotado de una inteligencia bien despierta. Andaba solo por los campos y empinadas laderas y acompañaba a su madre en sus correrías por la montaña. Cuando estaba en casa, no cesaba de escudriñar los extraños grabados y cuadros que encerraban los libros de su abuelo, mientras el viejo Wateley le instruía y catequizaba en medio del silencio reinante de muchas largas e interminables tardes. Para entonces ya habían concluido las obras de la casa, y quienes tuvieron ocasión de verla se preguntaban por qué habría transformado el viejo Wateley una de las ventanas del piso superior en una maciza puerta entablada. Se trataba de la última ventana buhardillada en la fachada posterior orientada a poniente, pegada a la ladera montañosa, y nadie se hacía la menor idea de por qué habría construido una sólida rampa de madera para subir hasta ella. Para cuando las obras estaban a punto de concluir, la gente advirtió que el viejo cobertizo de los aperos, herméticamente cerrado y con las ventanas cubiertas por tablones desde el nacimiento de Wilbur, volvió a quedar abandonado. La puerta estaba siempre abierta de par en par, y cuando Earl Sawyer un día se adentró en su interior con ocasión de una visita al viejo Wateley relacionada con la venta de ganado, se extrañó enormemente del apestoso olor que se respiraba en el cobertizo. ¡Oh! ¿Qué demonios es este olor? No he olido nada parecido en mi vida, excepto el que se percibe en las inmediaciones de los círculos indios de la montaña. Un olor tan nauseabundo no puede pertenecer a nada bueno ni a nada de este mundo. Pero también es cierto que las casas y cobertizos de los vecinos de Dunwich nunca se caracterizaron precisamente por sus buenos olores. No hay nada digno de destacar en los meses que siguieron, salvo que todo el mundo juraba percibir un ligero pero constante aumento de los misteriosos ruidos que salían de la montaña. La víspera del 1 de mayo de 1915 se dejaron sentir tales temblores de tierra que hasta los vecinos de Aylesbury pudieron percibirlos, y unos meses después, en la víspera de Todos los Santos, se produjo un fragor subterráneo asombrosamente sincronizado con una serie de llamaradas. Ya están otra vez los Wateley con sus brujerías, decían los vecinos de Dunwich, en la cima de Sentinel Hill. Wilbur seguía creciendo a un ritmo prodigioso, hasta el punto de que al cumplir 4 años parecía como si tuviera ya 10. Leía ávidamente, sin ayuda alguna, pero se había vuelto mucho más reservado. Su semblante denotaba un natural taciturno, y por vez primera la gente empezó a hablar del incipiente aspecto demoníaco de sus facciones de chivo. A veces se ponía a musitar en una jerga totalmente desconocida, y a cantar extrañas melodías, que hacían estremecer a quienes las escuchaban, invadiéndoles un indecible terror. La aversión que mostraban hacia él los perros era objeto de frecuentes comentarios,
hasta el punto de verse obligado a llevar siempre una pistola encima para evitar ser atacado en sus correrías a través del campo. Y claro está, su utilización del arma en diversas ocasiones no contribuyó en absoluto a granjearle la simpatía de los dueños de perros guardianes. Las pocas visitas que acudían a la casa de los Whoteley encontraban con harta frecuencia a Lavinia sola en la planta baja, mientras se oían extraños gritos y pisadas en el entablado piso superior. Jamás dijo Lavinia que podrían estar haciendo su padre y el muchacho allá arriba, aunque en cierta ocasión en que un jovial pescadero intentó abrir la trancada puerta que daba a la escalera, empalideció y un pánico cerval se dibujó en su rostro. El pescadero contó luego en la tienda de Dunwich: Os lo juro, amigos. Lo que oí en el piso superior de la casa de los Whoteley parecía el pataleo de un caballo. No os miento. Los clientes que en aquel momento se encontraban en la tienda pensaron al instante en la puerta, en la rampa y en el ganado que con tal celeridad desaparecía, estremeciéndose al recordar las historias de los años mozos del viejo Whoteley y las extrañas cosas que profiere la tierra cuando se sacrifica un ternero en un momento propicio a ciertos dioses paganos. Desde hacía tiempo podía advertirse que los perros temían y detestaban la finca de los Whoteley, con igual furia que anteriormente habían demostrado hacia la persona de Wilbur. En 1917 estalló la guerra, y el juez de paz Sawyer Whoteley, en su condición de presidente de la Junta de Reclutamiento local, tuvo grandes dificultades para lograr constituir el contingente de jóvenes físicamente aptos de Dunwich que habían de acudir al campamento de instrucción. El gobierno, alarmado ante los síntomas de degradación de los habitantes de la comarca, envió varios funcionarios y especialistas médicos para que investigaran las causas, los cuales llevaron a cabo una encuesta que aún recuerdan los lectores de diarios de Nueva Inglaterra. La publicidad que se dio en torno a la investigación puso a algunos periodistas sobre la pista de los Whoteley y llevó a las ediciones dominicales del Boston Globe y del Arkham Advertiser a publicar artículos sensacionalistas sobre la precocidad de Wilbur, la magia negra del viejo Whoteley, las estanterías repletas de extraños volúmenes, el segundo piso herméticamente cerrado de la antigua granja, el misterio que rodeaba la comarca entera y los ruidos que se oían en la montaña. Wilbur contaba por entonces 4 años y medio, pero tenía todo el aspecto de un muchacho de 15. Su labio superior y mejillas estaban cubiertos de un vello áspero y oscuro, y su voz había comenzado ya a enronquecer. Un día él, Sawyer, se dirigió a la finca de los Whoteley, acompañado de un grupo de periodistas y fotógrafos. Allí, del piso superior de la casa sale ese pestilente olor. Es un olor muy extraño, y es exactamente el mismo olor reinante que en aquel cobertizo que parece medio abandonado, donde los Whoteley guardan los aperos con los que realizaron las obras de reconstrucción del piso superior de su casa. Y muy semejante a los débiles olores que se perciben claramente en ocasiones en las proximidades del círculo de piedra de la montaña. Los vecinos de Dunwich leyeron las historias sobre los Whoteley al verlas publicadas en los periódicos y no pudieron menos de sonreírse ante los crasos errores que contenían. Se preguntaban a sí mismos por qué los periodistas atribuirían tanta importancia al hecho de que el viejo Whoteley pagase siempre al comprar el ganado en antiquísimas monedas de oro. Los Whoteley recibieron a sus visitantes con mal disimulado disgusto, si bien no se atrevieron a ofrecer violenta resistencia o a negarse a contestar sus preguntas, por miedo a que dieran mayor publicidad al caso.
Esta noche han escuchado El horror de Dunwich, capítulo 3, por Howard Phillips Lovecraft. Han intervenido en este relato Jordi Armisen como abuelo Wateley, Miguel Ángel Pulido como pescadero de Dunwich, Daniel Pardo como Earl Sawyer, Antonio Reverte Lucena como narrador. Guión y montaje, Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013. Pues hasta aquí el programa de esta noche de Miedo dentro de Terror y Nada Más en directo. Esperamos que os hayan gustado los 3 primeros capítulos de esta excelente obra del autor Howard Phillips Lovecraft, El horror de Dunwich. Pronto esperamos poder emitir el resto de capítulos, son un total de 10 capítulos y los emitiremos pues igual que los actuales, de 3 en 3 capítulos. Bueno, antes de despedirnos, Miguel Ángel Pulido y Celia nos van a comentar una serie de datos sobre el autor adicionales. Adelante Miguel Ángel, adelante Celia. Muy bien, solo reflejar otras obras de Lovecraft que ya hemos dramatizado en nuestra página web y que pueden encontrar los oyentes. Entre estos están El extraño, Aire frío, Dagón, El ceremonial, La sombra sobre Innsmouth, El árbol de la colina, El modelo de Pickman y El templo, entre otros. Y no podemos olvidar nuestros seriales ya finalizados, En las montañas de la locura y Herbert West, Reanimador. En el futuro seguiremos explorando el ignoto universo de este prolífico autor, con otros muchos relatos que pronto irán viendo la luz en nuestra nueva temporada. No olvidemos tampoco a Mario y a Pablo, en su lucha contra el mal en nuestro serial propio, Legado Lovecraft, que en esta nueva temporada viajarán a lugares desconocidos y peligrosos, mientras el horror cósmico se cierne sobre ellos y sus amigos. Gracias Miguel Ángel, gracias Celia por estos datos interesantes sobre el autor y relacionados con Terror y Nada Más. A continuación, antes de finalizar, voy a dar, como suele ser habitual, las vías de contacto que tenéis vosotros, las hordas del horror, Terror y Nada Más, con nosotros. Por un lado está el email oficial, que es terrorinadamas@terrorinadamas.com, por Skype, que es Terror y Nada Más, por Facebook, que es www.facebook.com Terror y Nada Más, en Twitter, que es Terror y Nada Más, y bueno, como es lógico, en nuestra web oficial, www.terrorinadamas.com. Además, recordaros que esta emisión en directo se subirá a nuestro canal oficial de YouTube, que es www.youtube.com/pesadillas17. Se subirá primero a ese canal de YouTube nuestro y después se subirá a los métodos de distribución habituales el relato en cuestión. En este caso sería El horror de Dunwich parte 3, puesto que el 1 y el 2 ya están publicados, con la máxima calidad, es decir, el audio en su máxima calidad en nuestra web y, como he dicho, en nuestros sistemas de distribución habituales, iVoox, archive.org, etc. Bueno, pues es todo. Hordas del horror, terror y nada más. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros esta noche. Si quieres decir algo a nuestras hordas. Nada, gracias a ti y a Celia por compartir esta noche el terror, y muchas gracias a los oyentes. Un abrazo a todos y espero veros la semana que viene. Hasta luego. Y Celia, por supuesto, gracias por estar con nosotros. Ha sido un debut
muy bueno y bueno, pues si también quieres decir algo a nuestras hordas, adelante. Gracias Antonio, Miguel Ángel, y gracias a las hordas de terror y nada más por haber estado esta noche con nosotros. ¡Hasta pronto! Bien, hordas del horror, terror y nada más. Pues dulces sueños, o mejor, dulces pesadillas entre tinieblas. Las tinieblas de terror y nada más. Terror y nada más, en directo.